Muy buenas a todos y bienvenidos. Nuestro video trata de las generalidades de los enzimas. Somos el equipo número 1 compuesto por Héctor, Ivonne, Félix, Dana, Yosmar y Cintia, del grupo 322 del segundo semestre de la Facultad de Medicina. Los temas que vamos a tratar durante este video son el concepto de catalizador, algunas características de dichos catalizadores, conceptos importantes para entender esta área del conocimiento de bioquímica como apoenzimas, grupo prostético, coenzima, cofactor, sitio activo y oroenzima. Además veremos las principales clases de enzimas. Ok, sabemos que en nuestro cuerpo ocurren miles de reacciones químicas en muy poco tiempo y es debido a las enzimas que actúan como catalizadores que esas reacciones ocurren tan rápidamente. Un catalizador es un complejo proteico que acelera la velocidad a la que se lleva a cabo una reacción química. Lo que hacen estos catalizadores es disminuir la energía necesaria para que una reacción suceda. Van a existir distintos tipos de enzimas que se van a especializar en distintos tipos de reacciones. Por ejemplo, tenemos algunas de óxido de reducción que van a hacer este tipo de reacciones. Tenemos que otras van a transferir grupos funcionales, entre otras más en las que se va a profundizar más adelante en la presentación. Cuando hablamos de las características de los catalizadores, vamos a enfocarnos en cuatro grupos principales: el poder magno catalítico de una enzima, o es decir, un catalizador, las condiciones determinadas para el funcionamiento de dicha enzima, la especificidad en la que actúa y la regulación del trabajo de dicha catalizador. Entonces, cuando hablamos del poder catalítico que puede presentar un catalizador, es esa velocidad a la cual va a efectuar su trabajo. Es decir, cuando una reacción está catalizada, no requiere tanta liberación de energía, por lo tanto el progreso de la reacción es más rápido. Cuando hablamos de condiciones determinadas, hablamos de dos principales aspectos: el pH. Cada catalizador actúa en un pH específico. Cuando el pH cambia, pues dicho catalizador se ve afectado. A lo mismo sucede cuando modificamos la temperatura de la cual el catalizador trabaja. Y la especificidad es esa situación particular en la cual el catalizador actúa de una manera respondiente a los sustratos, formando el complejo enzima-sustrato y asimismo liberando los productos, es decir, responde determinadamente hacia un sustrato específico. Y por último, la regulación. La regulación va a estar llevada a cabo de diferentes maneras, es decir, el trabajo de dicho catalizador puede ser llevado a cabo o medidamente, ya sea por una inhibición o aumento del trabajo. En estos casos, por ejemplo, la inhibición competitiva y la inhibición no competitiva. Iniciando con los conceptos, empecemos con qué es un cofactor. Un cofactor es un componente no proteico termoestable y de baja masa molecular, necesario para la acción enzimática. El cofactor es aquel que se une a la apoenzima. Los cofactores se van a dividir en dos tipos: inorgánicos y orgánicos. En los inorgánicos vamos a encontrar iones metálicos, como lo son el hierro, el cobre, el potasio, el manganeso, el magnesio, entre otros. Estos pueden actuar como centros catalíticos primarios, como grupos puentes para reunir el sustrato y la enzima, formando un complejo de coordinación, y como agentes estabilizantes de la conformación de la proteína enzimática en su forma catalíticamente activa. Por otra parte tenemos a las orgánicas, o también llamadas coenzimas, que en su mayoría serán vitaminas. Ahora continuaremos con el concepto de apoenzima. Es la parte proteica de una enzima que para ser activa requiere estar unida a la correspondiente coenzima o cofactor. También se denomina como apoproteína. Grupo prostético. Es el componente no aminoácidico que forma parte de la estructura de algunas proteínas y que se halla fuertemente unido al resto de la molécula.
Las proteínas con grupo prostético reciben el nombre de heteroproteínas o proteínas conjugadas. Coenzima. Son cofactores orgánicos no proteicos, termoestables que unidos a una apoenzima constituyen a una holoenzima o forma catalíticamente activa de la enzima. Algunas características de la coenzima es que son de baja masa molecular y claves en el mecanismo de la catálisis. Ahora, las holoenzimas. Una holoenzima es una enzima que está conformada por una apoenzima combinada con un cofactor. Ni la apoenzima ni el cofactor son activos cuando están separados, es decir, para que puedan funcionar tienen que acoplarse y en consecuencia van a formar una holoenzima. Gracias a esto, la holoenzima es catalíticamente activa. Ahora, la reacción específica que una enzima controla depende de un área de su estructura. Esta área se llama sitio activo. Aquí, las moléculas del sustrato se unen donde tiene lugar la catálisis. En pocas palabras, el sitio activo es la zona de la enzima en la que se une el sustrato para ser catalizado. Las enzimas se pueden clasificar en 6 grandes grupos o clases: en las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas. La clase 1 son las oxidorreductasas, las cuales catalizan reacciones de óxido-reducción, o sea, la transferencia de hidrógeno o electrones de un sustrato a otro. En la imagen podemos ver una fórmula en la que A es el agente reductor, B es el agente oxidante y de producto podemos observar al A que ha sido oxidado y al B que ha sido reducido. Un ejemplo de este tipo de enzimas podría ser la succinato deshidrogenasa. En la siguiente diapositiva podemos ver una imagen de ejemplo en la cual vemos cómo el succinato pasa a fumarato gracias a la succinato deshidrogenasa usando como coenzima el FAD. En la clase 2 tenemos a las transferasas, las cuales catalizan la transferencia de un grupo químico de un sustrato a otro, siempre y cuando no sean hidrógenos, oxígeno o electrones. En la fórmula podemos ver A menos X más B da como resultado A más B menos X, siendo X un grupo funcional, ya sea un aldehído, un glúcido, un fosfato, etcétera, ¿no? Pasa de eliminarse A para pasar a B en el producto. Un ejemplo de esto sería la glucoquinasa. En la clase 3 tenemos a las hidrolasas, las cuales catalizan la ruptura de enlaces covalentes por la adición o pérdida de una molécula de agua. En la fórmula tenemos A menos B más una molécula de agua da como resultado AH más B menos OH. Un ejemplo de esto son las peptidasas. En la siguiente diapositiva vemos un mejor ejemplo en el cual el cloruro de sodio más una molécula de agua da como resultado el rompimiento de su enlace, pudiéndola separar en sodio y en cloro. Clase 4. Liasas. Su función principal es catalizar reacciones de descomposición de moléculas, donde rompen una molécula en dos partes más pequeñas, sin la adición de agua. Estas enzimas son importantes en la síntesis y degradación de compuestos químicos en el organismo. Las enzimas liasas son como tijeras químicas que cortan una molécula grande en dos partes más pequeñas, sin usar agua. La mayoría de las liasas no dependen de ATP para su funcionamiento. Un ejemplo es la enzima acetato descarboxilasa, que rompe la estructura de ácido acetoacético para convertirlo en acetona y CO2. Clase 5. Isomerasas. Las enzimas isomerasas pueden cambiar la disposición espacial de los átomos en una molécula sin cambiar su composición química. Esto es importante para la conversión de una forma isomérica a otra. Las isomerasas son como magos químicos que pueden transformar una molécula en una versión con la misma fórmula, pero con una disposición diferente de átomos. Generalmente no utilizan ATP directamente de sus reacciones. Un ejemplo es la enzima fosfohexosa isomerasa, que reestructura la forma que tiene la glucosa 6-fosfato para dar lugar a fructosa 6-fosfato, que sucede durante la glucólisis. Clase 6. Ligasas. Las ligasas participan en la formación de nuevos enlaces químicos al unir dos moléculas diferentes. Esas enzimas son esenciales en la síntesis de moléculas más grandes a partir de unidades más pequeñas. Las enzimas ligasas son como pegamento químico, que une dos piezas diferentes para crear una nueva molécula más grande. Las ligasas, en contraste, suelen requerir ATP para su funcionamiento.
Un ejemplo es la piruvato carboxilasa, que cataliza la reacción piruvato más CO2 más ATP, lo que nos dará oxaloacetatos más ADP más un fosfato inorgánico. Bien, como conclusión, tenemos que las enzimas son moléculas proteicas que actúan como catalizadores en las reacciones químicas del cuerpo. Son esenciales para el funcionamiento adecuado del organismo, ya que hacen que se acelere la velocidad de las reacciones. Sin las enzimas, al ser más lentas las reacciones, nuestro cuerpo no sería capaz de mantener homeostasis y el metabolismo. Muchas gracias por su atención.